charla fue el doctor Jaime Montoya, que agradezco su asesoría. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar y definir qué es una anastomosis de alto riesgo. Vamos a hablar sobre las diferentes complicaciones que pueden tener las anastomosis, qué tipos de test de integridad de anastomosis existen, y aquí entra la endoscopia intraoperatoria. Vamos a hablar de la evidencia que existe y sacar pues unas conclusiones de la charla. Hablando entonces, pues una gran introducción, vemos que la anastomosis es la comunicación entre dos estructuras, en este caso dos, pues, intestino, las anastomosis intestinales que son las que nos competen aquí. Es importante hablar de esto y conocer de esto porque gran parte de la actividad de un cirujano general involucra la realización de una anastomosis, ya sea en cirugías selectivas, cirugías emergentes. Hacemos muchas anastomosis en el día a día. Es importante también hablar de esto porque las anastomosis conlleva una morbilidad de hasta el 35%, dada por paraclínicos, imágenes, estancia hospitalaria, estancia en unidades de cuidado crítico, por todas las complicaciones que pueden tener, y una mortalidad hasta el 3.5%, que puede ser pues incluso mayor dependiendo de la serie que uno revise. Bueno, entonces vamos a definir qué es una anastomosis de alto riesgo. No hay una definición clara que nos diga qué es exactamente una anastomosis de alto riesgo, sino que es una constelación de factores que nos hacen decir que una anastomosis tiene alto riesgo de complicarse, principalmente filtrar. Se pueden dividir entonces en factores del paciente y factores técnicos como tal. Como factores del paciente están, por ejemplo, la desnutrición y la inmunosupresión, que se han visto que son factores de riesgo para que una anastomosis filtre sobre todo. La edad en algunos estudios se ha visto que es un factor protector para la filtración, pero es un factor de riesgo para mortalidad una vez esa anastomosis filtra. Las comorbilidades del paciente ponen una anastomosis en alto riesgo, sobre todo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, renales y pulmonares. También la clasificación de ASA influye en esto. A mayor clasificación de ASA que tenga el paciente, más riesgo tiene esa anastomosis de filtrar y de complicarse. Los pacientes oncológicos, los pacientes que llegan sépticos, los pacientes a quienes se les realiza una cirugía emergente y la transfusión perioperatoria también son factores de riesgo, sobre todo la cirugía emergente, que se ha visto que es un factor de riesgo independiente para que una anastomosis filtre. También están los factores técnicos, por ejemplo, la tensión excesiva, que se sabe que es un factor de riesgo para que una anastomosis pues no quede bien, sobre todo, por ejemplo, haciendo colectomías segmentarias del transverso o al no descender adecuadamente un hemicolon izquierdo para hacer una anastomosis colorectal, por ejemplo. La pobre circulación de los tejidos de los bordes anastomosar impide una adecuada, pues que llegue adecuado oxígeno a los bordes, adecuadas sustancias inflamatorias e impide una adecuada cicatrización de esos bordes. Tanto la torsión del intestino como la pobre aposición de la mucosa también influyen en la pobre cicatrización de esa anastomosis y hace que filtre. La duración de la cirugía, el sangrado intraoperatorio y la técnica quirúrgica, todo influye a que una anastomosis sea de alto riesgo. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues no me voy a entrar en esto, pero es importante saber que hay múltiples pues, técnicas diferentes de hacer una anastomosis manual, mecánica, con diferentes suturas, en un plano, en dos planos, y esto varía mucho de centro a centro y de cirujano a cirujano. Lo ideal es que la anastomosis quede bien hecha con la técnica que el cirujano se siente pues bien y capaz de hacer, pero aquí también puede influir que una anastomosis pues sea de alto riesgo como tal. Y aparte de todo lo que acabo de mencionar, las anastomosis que más alto tienen también de filtrar o de complicarse son las anastomosis muy altas que involucren el esófago o las muy bajas que involucren el recto, principalmente las del recto, las que son a menos de 3 centímetros del margen anal, y los pacientes que fueron previamente irradiados por un tumor. Y aquí en estos dos tipos de anastomosis es donde nos interesa pues como la charla, porque aquí es donde entra a jugar un papel muy importante la endoscopia o la colonoscopia intraoperatoria para verificar que estas anastomosis que son de alto riesgo pues no se vayan a complicar. Hablando un poquito de las complicaciones de las anastomosis, son múltiples, pueden ser inocuas o pueden llegar a ser mortales para el paciente. La incidencia depende del tipo de anastomosis y de la localización de donde se haga esa anastomosis. Y es importante conocerlas porque aumentan la morbimortalidad de los pacientes, ya dije por qué, y aumentan costos al sistema, dado por alargamiento de la estadía hospitalaria, UCI, reintervenciones, drenes, todo este tipo de cosas. Hablando un poquito de estas complicaciones, de las más comunes, está el sangrado, que es una de las complicaciones más inocuas. Su incidencia es de hasta el 3.4% en anastomosis gastroyeyunales y hasta el 6% en anastomosis que involucren el colon izquierdo. La mayoría de estos sangrados va a ser venoso, va a ser autolimitado y casi siempre pues no requiere ningún tipo de intervención, pero va a haber sangrados
que no son autolimitados o incluso se han presentado sangrados arteriales de las anastomosis que requieren una intervención adicional para controlar. Hablando un poquito de la estenosis, tiene una incidencia del 4.7 al 29%, depende también de varios factores al momento de realizar la anastomosis. Es una complicación tanto inmediata como tardía que le agrega morbilidad al paciente y están involucrados también factores técnicos. Se ha visto que a veces al realizar una anastomosis con una grapadora circular en vez de manual puede tener más incidencia de estenosis y es importante pues al momento de hacer una anastomosis dejar pues que el cirujano deje una luz adecuada para que no se estenose esto. Y esto no solo influye, sino que también se han visto que factores locales de los bordes anastomosar influyen en la estenosis. Se ha visto que la isquemia local genera una fibrosis, una cicatrización excesiva, llevando a la estenosis. Finalmente, hablando un poquito de la filtración, que es sin duda la complicación más importante de las anastomosis, es muy importante porque le agrega mucha morbilidad y mortalidad a los pacientes, puede llegar a ser bastante grave. Tiene una incidencia del 1 al 30%. La incidencia depende del tipo de anastomosis y de todos los factores de riesgo que hablé al principio. Y se ha visto que la incidencia de las filtraciones es mayor en anastomosis muy altas o muy bajas. Se ha visto que de todas las filtraciones que suceden, hasta el 75% involucran el recto. Tiene una morbilidad de hasta el 20 al 35% y una mortalidad hasta el 22%. Esto dado pues, por una peritonitis, reintervenciones, abdomen abierto, etcétera, todo lo que conlleva pues, una filtración, sobre todo si no se encuentra a tiempo. Vamos entonces a hablar sobre los diferentes tipos de pruebas intraoperatorias para verificar la integridad de la anastomosis. Pues inicialmente al momento de hacer una anastomosis, generalmente uno debe verificar que los bordes anastomosar estén viables, no estén de una mala calidad, estén sangrantes, estén rosados, pero todo esto es demasiado subjetivo y no asegura que una anastomosis vaya a quedar de una calidad buena. Entonces han habido algunos test para pues verificar de una forma un poquito más objetiva que la anastomosis va a quedar bien. Está, por ejemplo, el verde indiocianina, que es un método para medir o para visualizar de una forma un poquito más objetiva la perfusión del intestino de los bordes anastomosar. Se ha visto que el uso de verde indiocianina cambia, o pues hace decir al cirujano cambiar el sitio de la anastomosis hasta en un 13%. También está la prueba de fuga de aire con una septogeringa. Esto desde hace mucho tiempo se usa. Simplemente se llena pues la cavidad con suero, con solución salina, se clampa la distal y se introduce aire con una septogeringa, por ejemplo, con una sonda, y se mira simplemente si hay burbujas o no. Esto se puede hacer también con azul de metileno para ver si hay filtraciones. Hay estudios que han demostrado que esto puede ayudar, pero realmente la efectividad pues no es mucha porque también es una prueba un poco subjetiva que no nos va a prevenir pues una complicación como tal. Y aquí es donde entra en juego la endoscopia intraoperatoria como test de integridad de la anastomosis. Vamos entonces ya a hablar pues de la endoscopia. La idea es entonces que en el quirófano, después de hacer una anastomosis, se haga una endoscopia digestiva alta, una colonoscopia o una sigmoidoscopia, dependiendo del tipo de anastomosis, para verificar directamente, para visualizar directamente la anastomosis recién hecha, verificar complicaciones inmediatas y pues prevenirlas y en caso de que se presenten, corregirlas. Aquí vemos en la imagen una foto pues de una cirugía. Este es el recto y aquí está la luz de un colonoscopio en este caso. En el recuadro pequeño, la imagen del colonoscopio como tal, mostrando la anastomosis pues recién hecha. El uso de estudios endoscópicos intraoperatorios se ha estudiado desde hace bastantes años. Inicialmente se describió en pacientes obesos llevados a gastrectomías, a quienes se les hacía una endoscopia intraoperatoria y se verificaba pues la integridad de la anastomosis. En esos estudios de cirugía bariátrica pues ayudó a disminuir las filtraciones posoperatorias principalmente y por eso ha ganado terreno en otros tipos de cirugía, principalmente la cirugía oncológica. Aquí vemos entonces cómo se sugiere que se haga. Entonces, en el quirófano, justo después de hacer la anastomosis, ingresa el endoscopista con su equipo. En caso de una endoscopia digestiva alta, se puede parar a la cabecera del paciente, en este caso, pues estando a la izquierda del paciente, y se procede a realizar una endoscopia o una colonoscopia intraoperatoria. Inmediatamente cuando se inicia el estudio, se hace un test de fuga de aire, ¿cierto? Para ver si hay burbujas de aire, lo mismo que se hace con la septogeringa, pero con el endoscopio, con el colonoscopio.
Después se visualiza directamente la anastomosis para descartar que no haya sangrados, dehiscencias de la línea de grapado o desgarros de la mucosa. Y finalmente se atraviesa el equipo a través de la anastomosis para descartar que esta no haya quedado estenótica. Aquí vemos unas imágenes de una endoscopia intraoperatoria. Vemos un pequeño sangrado pues de la anastomosis. Vemos que están lavando el sangrado y vemos que queda la anastomosis recién hecha, pues limpia, sin ningún tipo de complicación. Y en la última imagen, pues ya el endoscopio atravesó esa anastomosis descartando que no haya quedado estenótico. ¿Cuáles son los pros y los contras de la endoscopia o la colonoscopia intraoperatoria? Como pros, lo que he dicho, permite visualizar directamente la anastomosis, permite corregir inmediatamente complicaciones, disminuye la tasa de filtración, como vamos a ver ahorita en unos estudios, y permite ver otras lesiones sincrónicas que de pronto hayan pasado desapercibidas en estudios previos. Como contras, pues está principalmente la disponibilidad de un equipo, de un endoscopista entrenado para hacer el procedimiento en el intraoperatorio. Es más costoso para el sistema de salud, agrega mayor tiempo quirúrgico y se ha hipotetizado mucho, se ha dicho mucho que existe el riesgo de dañar la anastomosis con el endoscopio, con el colonoscopio, principalmente con la presión, con el aire que se insufla pues al momento del procedimiento, con esa presión se ha dicho que eso puede dañar la anastomosis. No obstante, se han hecho varios estudios, tanto en animales como en humanos. Hay un estudio, por ejemplo, en cerdos, donde se demostró que la presión máxima para dañar una anastomosis con un colonoscopio es de 150 milímetros de mercurio, mientras que la presión que ejerce el colonoscopio como tal, la máxima es de 43 milímetros de mercurio. Entonces, realmente este riesgo no es tan real. También hay unos estudios en perros que por medio de una endoscopia también demuestran lo mismo. La presión necesaria para dañarles de 200 milímetros de mercurio y la presión ejercida por el endoscopio fue de 20 a 40 milímetros. Entonces realmente no existe este riesgo, pero sí existe el riesgo de dañar la anastomosis de una forma mecánica, traumática, directamente con el endoscopio. Y precisamente por esto igual se recomienda que el procedimiento pues sea hecho por un personal entrenado porque no es inocuo pues de dañar esa anastomosis directamente. Entonces, como he dicho, la colonoscopia, la endoscopia intraoperatoria sirve para hacer el test de fuga, también nos puede ser de fuga de aire, también nos puede servir para hacer hemostasia de forma endoscópica, nos permite marcar tumores, ubicar otras lesiones diferentes e incluso resecar estas lesiones. Vamos entonces a ver pues unos artículos que les traigo sobre la evidencia que existe sobre el uso de esta técnica. Vamos a empezar con un estudio retrospectivo que se publicó en el 2017, hecho en Corea. Este estudio incluyó 1.266 pacientes quienes se llevaron a una resección anterior baja de recto con una anastomosis colorectal, con una grapadora circular en pacientes con cáncer rectal. Este estudio quería ver el impacto de la colonoscopia intraoperatoria en la incidencia de filtración de las anastomosis posoperatoria. En caso de que en este estudio los autores, en casos de que tuvieran una fuga de aire positiva con la colonoscopia, hacían una ileostomía de protección. En total de esos pacientes, 215 se les hizo una colonoscopia intraoperatoria y al resto se les hizo un test de fuga de aire convencional, en este caso con septogeringa. Vemos entonces que la incidencia de filtración en el grupo de la colonoscopia fue 4.2% y la incidencia de filtración en el grupo de no colonoscopia fue 12.1%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Vemos además que en el grupo de colonoscopia hubo 10 pacientes que tuvieron un test de fuga de aire positivo. A todos estos 10 pacientes se les hizo una ileostomía de protección y ninguno de estos 10 pacientes filtró. Y también es importante anotar que en el grupo de la colonoscopia en este estudio hubo un análisis, como los dos grupos eran tan diferentes, hubo un análisis pareado, una comparación pues pareada de donde se sacó a 215 pacientes del grupo de no colonoscopia para compararlo con los 215 pacientes del grupo de colonoscopia. Se vio que en el análisis pareado, los pacientes del grupo de colonoscopia tuvieron una incidencia de filtración menor en los pacientes que tuvieron un test de fuga de aire negativo. Esto puede sugerir que el test de fuga de aire con la colonoscopia puede tener riesgo o un menor riesgo de tener falsos negativos al momento de hacer el test de fuga de aire. Los autores de este estudio concluyeron que la colonoscopia intraoperatoria se recomienda de rutina y se debe hacer, no obstante hay que tener varias consideraciones. Primero, es un estudio retrospectivo, es un estudio unicéntrico y además el grupo de colonoscopia fue muchísimo menor al grupo
a los que no se les llevó a colonoscopia intraoperatoria. Aunque ellos hicieron un análisis pareado, esto no terminó de igualar muchas diferencias que tenían los dos grupos, entonces aquí pues hay varios sesgos a tener en cuenta. En otro estudio retrospectivo, también hecho en Corea, publicado en el 2020, se llevaron a unos pacientes con cáncer gástrico a una gastrectomía. A 319 pacientes les hicieron endoscopia intraoperatoria y a 270 pacientes no se les hizo este estudio. Este estudio quería ver la incidencia de complicaciones tempranas en los dos grupos. Las complicaciones tempranas que ellos dijeron fue test de fuga de aire positivo, sangrado de la anastomosis, dehiscencia de la línea de agrapado y desgarro de la mucosa. En este estudio, ellos obtuvieron una incidencia menor de complicaciones en el grupo de endoscopia intraoperatoria versus el grupo que no se le hizo, pero cuando se analizaron las complicaciones individuales no alcanzaron la significancia estadística. No obstante, cuando los autores unieron las tres complicaciones que tuvieron como una sola, ahí sí se alcanzó la significancia estadística, siendo la incidencia de complicaciones globales de 3.4% en el grupo de endoscopia y de 8.9% en el grupo de no endoscopia. Además, ellos vieron que la complicación más frecuente era el sangrado venoso, seguido del desgarro de la mucosa. Tuvieron dos casos de test de fuga de aire positivo, un caso de sangrado arterial y un caso de estenosis de la anastomosis. Ellos pues en el intraoperatorio por medio de la endoscopia hicieron corrección de estas complicaciones. La corrección más frecuente fue el refuerzo con sutura seguido de hemostasia endoscópica, en este caso pues de sangrado. Y en dos casos tuvieron que hacer la anastomosis pues toda nueva. Los autores de este estudio, así no hayan tenido pues no hayan alcanzado la significancia estadística, recomiendan el uso de la endoscopia intraoperatoria porque dicen que ayuda mucho reforzar esas complicaciones inmediatas para un mejor desenlace posoperatorio, en este caso con refuerzo de la sutura principalmente. No obstante, tiene varios problemas, el estudio también es retrospectivo y hay que considerar que se excluyeron pacientes llevados a neoadjuvancia, de los cuales pueden tener un mayor riesgo de filtración. Entonces el estudio pues no está exento de sesgos. Les traigo otro estudio, esto fue un estudio piloto publicado en el 2020, en el cual se hizo un análisis retrospectivo de 52 pacientes que se llevaron a una anastomosis colorectal de una forma mecánica, llevados a hemicolectomía izquierda por muchas causas, principalmente cáncer colorectal y enfermedad diverticular. Este estudio, pues como lo diferente que tiene es que asoció el uso de verdeindiosanina con la sigmoidoscopia intraoperatoria y querían ver si el impacto de estas dos intervenciones juntas pues impactaba en la incidencia de complicaciones posoperatorias. En la mayoría de los casos, en 40 casos, en el estudio intraoperatorio, ellos vieron que la anastomosis pues, no tenía ningún tipo de complicación. La complicación más frecuente fue el sangrado, sobre todo venoso, seguido del test de fuga de aire positivo y el desgarro de la mucosa. En total fueron 12 defectos, de los cuales todos se reforzaron con sutura inmediata y ninguno de esos pacientes, de esos 12 pacientes, filtró ni tuvo otro tipo de complicación. 3 pacientes tuvieron una filtración posoperatoria y requirieron una reintervención, se les hizo una nueva anastomosis pues, completa y 2 de esos pacientes pues, cursaron con una sepsis de origen pélvico. Los autores de este estudio concluyen que recomiendan también hacer un estudio endoscópico intraoperatorio, sobre todo con refuerzo inmediato de la sutura, porque así no hayan tenido unos resultados tan impactantes, ellos dicen que los beneficios superan los riesgos que tiene el procedimiento como tal y se debería hacer de rutina. Hay que tener en cuenta que este estudio también tiene sesgos porque no se hizo ningún tipo de enmascaramiento, entonces pudo haber algún tipo de diferencias pues, al momento de hacer tanto la anastomosis como la colonoscopia. Aquí tengo unas imágenes de este estudio donde se observa un desgarro de la mucosa. Aquí tenemos un sangrado venoso de la anastomosis y aquí tenemos una anastomosis pues perfectamente sana. Ellos en cualquier caso, incluso si había sangrado venoso, así se autolimitara, ellos reforzaban esa anastomosis pues bajo visión directa. Esto fue un estudio prospectivo, hecho un poquito más cerquita, esto fue en México, esto fue publicado en el 2018.
Los autores de este estudio llevaron a 100 pacientes, 100 pacientes obesos, llevados a gastrectomía en YRUX para un bypass pues, gástrico, de los cuales a 50 se les hizo una endoscopia intraoperatoria y a los otros 50 no se les hizo. Los autores de este estudio querían ver la incidencia de filtración y en general otras complicaciones entre los dos grupos. En total, 4 pacientes del grupo de endoscopia intraoperatoria tuvieron un test de fuga de aire positivo y a todos de ellos, solamente con el test de fuga de aire, se les hizo un refuerzo inmediato. En este caso, pues un refuerzo con sutura. Vemos entonces que en el grupo control, que no se llevó a endoscopia intraoperatoria, hubo 4 pacientes que filtraron. Estos 4 pacientes se llevaron a una reintervención, se les hizo una reanastomosis y en la segunda cirugía se llevó a una endoscopia intraoperatoria y hicieron la anastomosis pues después bajo visión directa, considerando pues que haya quedado bien. Y después de la segunda reintervención, ningún paciente tuvo una complicación posterior. En el grupo de endoscopia intraoperatoria, el tiempo de cirugía fue mayor, fue estadísticamente significativo, y el tiempo de estadía hospitalaria también fue menor, perdón. Es importante anotar en este estudio que en el grupo de endoscopia intraoperatoria ningún paciente tuvo ninguna complicación, pero esto no alcanzó la significancia estadística. Los autores del estudio recomiendan la endoscopia intraoperatoria de rutina, lo mismo, así no hayan tenido desenlaces tan contundentes, porque dicen también que el beneficio supera al riesgo. Es importante tener en cuenta que todos los pacientes en este estudio fueron llevados a una anastomosis manual en 2 planos. Y pues hay que tener también en cuenta que también hay sesgos porque el estudio no tuvo ningún tipo de aleatorización. Entonces, pues esto puede tener diferencias en los resultados. Este estudio es importante para nosotros porque fue un estudio retrospectivo publicado en el 2021, hecho aquí en la ciudad de Medellín, en un centro pues, de alta dependencia. En este estudio se llevaron a 422 pacientes con cáncer de recto y se los llevaron a una resección anterior baja de recto. Les hicieron una anastomosis con una grapadora circular. También se excluyeron pacientes llevados a anastomosis coloanal manual. En total, 70 pacientes se les hizo una colonoscopia intraoperatoria y el resto de pacientes se les hizo un test de fuga de aire convencional, en este caso con septogeringa. El desenlace primario del estudio fue comparar la colonoscopia intraoperatoria como test de fuga de aire versus los otros test convencionales. La incidencia general de filtración fue de 11.3%. En el grupo de colonoscopia fue de 5.7% y en el grupo de los otros test convencionales fue de 12.2%. En general, pues en total de los grupos de colonoscopia, 4 pacientes tuvieron un test de fuga de aire positivo, de los cuales solo 1 filtró, el resto fueron negativos, 3 filtraron, y en el grupo control, que fue la mayoría de los pacientes, en 43 pacientes tuvieron un test de fuga de aire positivo, de los cuales 2 filtraron, y el resto tuvieron un test de fuga de aire negativo, de los cuales 41 filtraron. Los autores del estudio concluyen que la colonoscopia intraoperatoria disminuye significativamente el riesgo de filtración posoperatoria con un OR que varió de 0.16 a 0.23% en diferentes análisis univariados y multivariados que hicieron en el estudio. No obstante, hay que tener en cuenta que el estudio, por un lado, tampoco fue aleatorizado y por otro lado, la diferencia entre los dos grupos es bastante importante. El grupo de colonoscopia fue mucho menor al grupo control y aquí pues puede haber también varios sesgos. Finalmente traigo 2 metaanálisis. El primero es un metaanálisis que incluyó 23 estudios evaluando la filtración de las anastomosis en pacientes llevados a algún tipo de test de fuga de aire, incluyendo la endoscopia intraoperatoria, versus pacientes a quienes no se llevaban a ningún tipo de test de fuga de aire. Incluyó 2 RCT, los cuales mostraron una menor incidencia de filtración en pacientes llevados a algún tipo de test intraoperatorio. Y aquí vemos en el forest plot que en general todos los estudios muestran una tendencia a favorecer cualquier test de fuga de aire intraoperatorio con un índice de heterogeneidad aceptable. Vemos acá en esta tabla algunos de los estudios que incluyeron, yo les resalto 4 que incluyeron endoscopia intraoperatoria con otro test de fuga de aire diferente, y todos estos estudios que les resalto alcanzaron la significancia estadística para disminuir la incidencia, sobre todo de filtración posoperatoria.
Y les traigo el otro metaanálisis que incluyó a 6 estudios. Este metaanálisis como desenlace primario quería ver la incidencia de filtración y sangrado posoperatorio tras resecciones de colon izquierdo y pacientes llevados a anastomosis colorectales. En el grupo, pues lo separaron de filtración y sangrado. En el grupo de filtración, a todos les hicieron pues colonoscopia y hubo otro grupo control con otro test de fuga de aire pues intraoperatorio. El grupo de colonoscopia, 5.3% de esos pacientes tuvieron un test positivo y de todos los que tuvieron test de fuga de aire positivo, se les hizo una ileostomía de protección, un refuerzo con sutura o una reanastomosis completa. De todos esos pacientes, ninguno tuvo una filtración posoperatoria. El resto de pacientes tuvieron un test negativo y hubo una incidencia de filtración de 3.6%. En los pacientes que se llevaron a otros test diferentes, solo describen nada más 2 pacientes que tuvieron un test de fuga de aire positivo. En el grupo de sangrado, hubo una incidencia de sangrado en el grupo de colonoscopia de 2.4% y en el grupo pues, de control de 5.8%. El OR para filtración fue de 0.37 y para sangrado de 0.35. El metaanálisis concluye que la colonoscopia intraoperatoria es un factor protector para filtración posoperatoria. Aquí vemos 2 forest plot, el primero para sangrado, el segundo para filtración. Vemos que todos los estudios favorecen la colonoscopia intraoperatoria teniendo pues tasas de heterogeneidad aceptables y alcanzando la significancia estadística en ambos casos. Vemos entonces puntos clave, después de pues, los que les traigo, puntos clave favorables para los estudios endoscópicos intraoperatorios. Vemos que puede disminuir el riesgo de filtraciones, disminuyendo esta incidencia hasta un 0.9 a un 2.1%. La endoscopia o la colonoscopia intraoperatoria puede hacer un test de fuga de aire un poco mejor, pues a la luz de esta evidencia, que los otros test convencionales, puede tener menos tasas de falsos negativos. Se puede visualizar directamente la anastomosis, se puede identificar el mejor sitio de la anastomosis, sobre todo cuando se asocia al verde indocianina, puede identificar la adecuada permeabilidad de la anastomosis, descartando estenosis, y puede ayudar a corregir una filtración, ya sea con métodos hemostáticos inmediatos, con refuerzo de la sutura o incluso haciendo una anastomosis totalmente nueva. Como puntos desfavorables tenemos que en todos los estudios que revisé, en los grupos que se llevan un estudio endoscópico intraoperatorio, esos pacientes tenían una incidencia de ileostomía de protección más alta. La ileostomía de protección nos puede ayudar a prevenir filtraciones posoperatorias, pero hay que tener en cuenta que la misma ileostomía tiene sus propias complicaciones y agrega pues obviamente morbilidad al paciente. Principal, sobre todo en nuestro medio, la poca disponibilidad que existe, que yo sepa, pues lo que averigüé es que en Medellín solamente se hacen 2 centros, de resto hay que tener un personal capacitado, entrenado, el tiempo quirúrgico disponible, la disponibilidad de que el endoscopista suba al quirófano para hacer todo el procedimiento, esto no siempre es posible, y definitivamente aumenta los costos al sistema de salud. Aumenta el tiempo quirúrgico, está el riesgo de la lesión de la anastomosis, lo que ya comenté al principio, no tanto por el aire insuflado, sino por el daño mecánico directo a la anastomosis. Y en general, todos los estudios que hay, no solo los que les traje, sino más estudios, porque la bibliografía pues, se ha estudiado bastante, en general son con muchos sesgos, principalmente porque las técnicas de las anastomosis son muy diferentes, varían muchísimo, incluso en los mismos grupos de los estudios, la técnica de la anastomosis varía y son pues variables o factores que no se pueden medir tan exactamente. Además, muchos estudios no son aleatorizados, no son enmascarados, son grupos pequeños, entonces hay que leer pues esa evidencia con mucha pues como minucia. Como conclusiones de la charla, tengo que las complicaciones de las anastomosis son importantes conocerlas y prevenirlas porque agregan morbimortalidad a los pacientes. Los test intraoperatorios disminuyen las complicaciones de las anastomosis, principalmente la endoscopia intraoperatoria, y aunque falta evidencia más sólida, en general todos los estudios que uno revisa recomiendan el uso de estos estudios de una forma rutinaria. Como pues cosas malas, como dije, no está disponible en todos los centros y agrega costos al sistema de salud. Que yo haya encontrado, no encontré ningún estudio valorando si es costo efectivo hacer este tipo de estudios o no. Uno pensaría que pues que al evitar filtraciones principalmente, se evitan muchos costos agregados, estancia hospitalaria, unidad de cuidados intensivos, reintervenciones, pero realmente pues se necesitan más estudios para ver si esto sí es costo efectivo o no. Y terminar pues con esta frase, porque es muy importante tener en cuenta que una anastomosis de alto riesgo
independientemente de lo que uno haga, siempre va a tener un alto riesgo de filtrar, así la endoscopia o la colonoscopia intraoperatoria sea totalmente normal. Esto no es 100% fiable. Entonces, pues no es, por así decir, la panacea, aunque todo lo recomienda. Muchas gracias.